Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues aquí estamos hoy, ¿verdad? Trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermano, que sepa que estoy orando por ustedes. Generalmente los mismos enviando a algún amigo, ¿verdad? Predicado la palabra de Dios, pues hoy voy a estar yo predicando la palabra de Dios. Quiero agradecer a ellos, los hombres y siervos de Dios, que están a bien, ¿verdad? Que hayamos podido compartir con nuestra iglesia algunas enseñanzas de parte de ellos y espero que haya sido de bendición para ustedes. Bueno, el domingo estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, lo importante que debe ser la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar un poquito acerca del tema. Estamos atravesando el mes de la Biblia y espero que usted esté leyendo la Biblia, la palabra del Señor, y espero que esté siendo de bendición y usted esté siendo enriquecido y bendecido con cada devoción, ¿verdad? En cada mañana, cada día que está bien usted, ¿verdad?, a tener. Quiero hablar un poquito, hermano, acerca de la palabra de Dios. Quiero enseñar un poquito acerca de este tema y yo espero que sea de bendición para ti también en esta. Bueno, que busquemos, por favor, el Salmo 111, el verso número 7, el Salmo 111. Y hermanos, para arrancar ese pasaje, vamos a estar en pasajes. No tengo un pasaje bíblico o un contexto. Si quiero leer, hermano, ese pasaje, vamos a estar viendo el pasaje de la palabra de Dios. Lo importante, hermanos, que debe ser la palabra de Dios y lo que usted y yo debemos entender acerca de ese maravilloso libro que tenemos nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 111, el verso 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Son todos sus mandamientos. Ese es el título del mensaje esta noche, ¿verdad? Fieles son todos sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias a Dios porque tu palabra es verdad. Gracias a Dios porque tu palabra es inspirada. Y Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso, pedimos, Señor, que me ayudes, me des sabiduría y nos ayude a todos a entender, Dios, Padre, el tema en esta noche. Gracias. Haya una Biblia, Dios, que en cada hogar no solamente haya una Biblia, la palabra de Dios, también la estemos leyendo, Dios, Señor, cada día, Padre. Te amamos, guíanos, Dios, te lo pedimos en nombre de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios. Gracias porque gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque verdad fue por el Espíritu en la predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, si usted ha escuchado verdad y estuvo en el recuerde que toda la palabra de Dios absolutamente, la palabra del Señor es fiable, es absolutamente confiable, no hay. Es un libro inspirado por Dios, sí, es cierto, Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios para darnos este libro eterno. Un libro que ha estado, ¿verdad?, desde tiempos de años y muchos años atrás. Sabemos que tiene una historia la palabra de Dios, sabemos, ¿verdad?, ha sido completado, sabemos que ha habido la revisión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que hombres dieron sus vidas para que usáramos en nuestra la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es absolutamente, ¿verdad?, confiable y debemos darle gracias por eso. Dice la palabra del Señor: la obra de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos. El diablo ha tratado de transforma, ¿verdad?, la vida de cualquier persona. Así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Gracias a Dios, la palabra del Señor ha sido predicada a través de todos los años, ¿verdad? Obviamente el diablo ha tratado de destruir, de dañar, pero ha preservado su palabra y es la palabra de Dios, ¿verdad?, la que debiéramos estar escuchar y oír. No debe usted menospreciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es absolutamente confiable, deberá ser absolutamente confiable también para usted. El doctor yo, ¿verdad?, acerca de todos estos programas, a veces en los hospitales, en las cárceles, en nacionales, ¿verdad?, tutelares, siempre es confiable para aquellas personas, ¿verdad?,
que bien tienen a buscar un cambio en las personas. Y ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios no debe ser ignorada. No debemos ignorar la palabra de Dios. Debemos considerar todo lo escrito. Hay para cada tema en la palabra de Dios. Hay para cada tema en la palabra de Dios. Sí, la Biblia tiene a veces, ¿verdad? Queremos tratar un tema y la Biblia trata temas, ¿verdad? Duramente. La Biblia nos aconseja, la Biblia nos consuela. La Biblia es un libro totalmente maravilloso y por eso no debe ser ignorada, ¿verdad? No debe ser ignorada por nosotros. Por eso siempre recalco que en cada hogar debe haber una Biblia. Si los hijos van creciendo, cada hijo, cada hija debe tener la Biblia. Si en algo podemos invertir, si algo que vale la pena invertir es en este libro llamado la Biblia, ¿verdad? Enseñar. Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba chico, había un libro en la escuela que, si mal no recuerdo, se llamaba Nacho, el libro de Nacho. No sé cuántos de ustedes recordarán ese libro. Siempre ahí con ese libro aprendíamos, ¿verdad?, a leer y aprendíamos a escribir. Y él siempre estaba pendiente en cada grado, Nacho 2 en segundo y así hasta que estuvimos hasta. Era un libro que nos ayudaba. Siempre he dicho, siempre está recomendado que apoyar, ¿verdad?, es el hábito de la lectura o la práctica para aprender a leer. Recuerdo que mi mamá nos ponía a leer periódicos. Nos ponían a leer periódicos en la escuela. Nos ponían a leer el libro de Nacho y otros libros. Había un libro que se llamaba Narraciones Panameñas. Ustedes lo recordarán, que ese libro pues tenía historias panameñas y nos lo daban, ¿verdad?, para que pudiéramos desarrollar esa manera de poder leer también para aprender a hablar y saber hablar. Entonces, hermanos, pero hay un libro que es sobre todo libro, que es el libro maravilloso, que es la palabra de Dios, y ese libro debe ser considerado desde que nuestros hijos están pequeños. Muchos de nosotros conocimos al Señor ya siendo jóvenes o siendo ya pues mayores de edad, y está bien, ¿verdad? Siempre hay una primera vez para empezar. Pero ahora que nosotros entendemos la palabra de Dios, debe ser enseñada también a los hijos. El domingo yo decía ya en Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso, de que debemos enseñar a nuestros hijos estando en la casa, a levantarnos, al acostarnos, cuando andemos en el camino, debemos estar considerando siempre la palabra de Dios. Y está en un mundo y tal vez en parte de un cristianismo que está ignorando la palabra de Dios. Por eso estamos en fruto de las cosas y de las decisiones que tomamos, ni siquiera considerar lo que la palabra nos enseña acerca de eso, no ignorada. Mire, hermano, no ignore la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Mire, por favor, en 2 de 19, más atrás, ¿verdad? Casi al final de la Biblia. No el final de la Biblia, pero casi al final de la Biblia. Antes de Apocalipsis, Judas, Juan, está, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra antorcha que alumbra oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Corazones, obviamente, es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice 119, 100, para es palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, vamos a tener luz. Vamos a tener luz en el corazón, vamos a tener luz en vamos a estar al tanto, vamos a estar alerta, ¿verdad?, de cualquier situación. Y por eso siempre recalcamos y decimos que el cristiano debe leer la palabra de Dios, debe estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué no estamos leyendo de Dios? Porque la palabra de Dios sencillamente es ignorada. Cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no se ocupa diligentemente de leer, de escudriñar las escrituras, saber qué enseña Dios, qué quiere decir el Espíritu Santo a usted, ¿verdad? Usted no está leyendo la palabra de Dios, usted está ignorando la palabra de Dios.
Y hay muchos cristianos ignorando la palabra de Dios. Hay mucha gente que ignora la palabra. Hay gente que no quiere saber de la Biblia. Hay gente que rechaza el mensaje de salvación, ¿verdad? Que está estampado dentro de la palabra de Dios, de lo cual Cristo nos habló y nos enseñó. Entonces, se entiende, hermanos, que el mundo puede ignorar. El mundo está perdido y unos ignorarán, pero otros ignorarán, ¿verdad? Unos rechazarán, otros considerarán, ¿verdad?, lo que este maravilloso libro enseña. Entonces, pero hay que leer la palabra de Dios. Leer, hermanos, hermanas, queridos amigos que me están escuchando y viendo, leer la palabra de Dios. Joven, estás en adolescencia, estás saliendo de la adolescencia. Obviamente, tal vez si hay algún tipo de tiniebla o oscuridad que está viniendo a tu vida, no es porque Dios quiere que esa oscuridad llegue a tu vida, es porque tú has ignorado la palabra de Dios. Si consideraras, si leyeras la palabra de Dios, si no la ignoraras, estarías tomando mejores decisiones en tu vida. Aún a tu corta edad. Jesús estuvo 12 años, lo buscaron, lo encontraron después de 3 días y estaba allí, ¿verdad? Con esos doctos de la ley, con esa gente que conocía hasta ese momento de las Escrituras, y estaba Jesús allí. Claro que tú puedes tomar buenas decisiones, pero si tú aprendes, ¿verdad?, a no ignores la palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti, y no solamente en la adolescencia, cuando ya eres un joven mayor de edad, cuando sabes que estás entrando en una etapa de tu vida donde necesitas tomar, donde sabes que tienes que aprender a ser responsable ya en tus decisiones. Entonces no ignores la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Los adultos, aquellos que ya tenemos cerca de una mediana edad, aquellos jóvenes ya que son mayores de edad, pero ya son jóvenes ya mayores, 30, 35 años, aquellos que ya tenemos, que estamos cerca, rondeando ahí, ¿verdad?, los 50 años, y otros que tal vez tienen 60, y otros que tienen 70, y otros que tienen 80, y otros que tal vez tienen 90. La palabra de Dios no debe ser ignorada en ninguna etapa de tu vida. Y salvo en alguna de esas etapas, 60, 70, 80, 90 años, entonces no importa en qué etapa de tu vida conociste al Señor, lee la palabra de Dios. Obviamente si lo conociste mucho antes, pues no puedes hacerlo, no ignores la palabra de Dios, ¿verdad? Otra cosa que no debe ser ignorada en el corazón, allá en Juan 5:39, un pasaje que ya tal vez usted lo conoce de memoria, pero de nada sirve conocer de memoria las cosas si no, ¿verdad?, lo hacemos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 9, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice este pasaje: escudriñad las Escrituras, buscar, averiguar, indagar, ¿verdad?, de lo que se está diciendo. Hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la estudiamos, tiene que darnos algo. Es un libro maravilloso. Cada vez que es leído ese libro maravilloso, ¿verdad?, Dios nos va a dar algo, pero tenemos que aprender a estudiar. Y estudian los niños en la escuela, estudian los jóvenes en el colegio, estudian los mayores de edad en la universidad, y verdad, y yo sé, y todos pasamos por ahí, verdad, por lo que se conoce como la educación. Somos educados en cosas, en temas, en materias. Tenemos que estudiar para aprobar una materia, pero sabe que hay un libro que debe ser estudiado, y esa es la razón que Satanás no quiere que el mundo conozca el mensaje de salvación, la predicación de la palabra de Dios, lo que Dios ha estampado para la humanidad. Pero también el diablo es muy astuto, porque el diablo no quiere que tú leas la Biblia. El diablo sabe, y yo sé que el diablo no es todopoderoso, no es omnipresente, no es omnisciente. Él tiene su ejército de demonios que trabajan para él y todo eso, pero el diablo es astuto. El diablo no quiere que tú estudies la palabra de Dios. El diablo quiere que te quedes ignorante. El diablo quiere que tú te quedes sin estudiar, quiere que seas un cristiano ignorante. Mira, no seas un cristiano ignorante. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cuando la persona, el pastor, el siervo de Dios que está acá adelante y está enseñando la palabra de Dios, cuando se dice algo, ¿verdad?, correcto, cuando algo es enseñado, tú puedas decir desde tu banca: amén.
porque tú lo has escudriñado, porque tú has estudiado, ¿verdad? Y a veces la gente no dice amén porque la gente ni siquiera entiende lo que... ¿Sabe por qué? Porque estudia la palabra de Dios. A veces los pastores estamos predicando y esperamos de repente un gran amén de toda la congregación y de repente todo el mundo se queda callado. No sabemos si fue que no entendieron, si tenemos que volver a repetir, si tenemos que volver a enseñar la misma cosa. Bueno, de hecho el apóstol Pablo dice, a vosotros es que yo he escrito las mismas cosas y vosotros sois testigos, si no me equivoco, dice allí, ¿verdad? Pablo enseñaba las mismas cosas, Pablo predicaba las mismas cosas, porque a veces parece que aunque son enseñadas y predicadas, pareciera que la gente no las comprende, ¿verdad? Hay que abrir el entendimiento, hay que abrir el corazón. El Espíritu Santo es quien hace la obra, sabemos todas esas cosas, ¿verdad? Pero la palabra debe ser estudiada. No te quedes solamente, con lo que el pastor dice, o lo que el pastor predica, o lo que el pastor enseña. Apunta, anota. Hay hermanos en nuestras iglesias, ¿verdad? Que son acostumbrados a anotar. No sé si están escribiendo una novela o algo, pero siempre están anotando algo. Yo espero que sea parte del mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tal vez ellos quieren escudriñar, porque ellos quieren averiguar. Entonces, estudia la palabra de Dios. Sé un estudioso, sé una estudiosa de la santa y bendita palabra de Dios. Estudia, tómate tiempo. No solamente leer por leer. No es, hermano, no debe ser igual a ver una película. Y no digo que hay que ver películas, ¿verdad? Tú puedes ver las películas, ¿verdad? Correctas, ¿verdad? Lo que quiero decir con eso es que no debe ser estudiar por estudiar, ¿verdad? Cuando uno estudia para ejercer una vocación, para uno ser efectivo en el tema de algo, uno estudia, ¿verdad? ¿Estudias tú la Biblia? Estúdiala, analízala. No solamente estúdiala, léela, pero estúdiala también. ¿Qué otra cosa? Algo que va a sonar un poquito duro en este punto, pero mire lo que dice Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el capítulo número 17, el verso número 19. Deuteronomio, capítulo 17, número 19. Dice así: aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Dice, y lo tendrá como si leer la Biblia, estudiarla, sino también traerla. Como hay cristianos a veces, y sabe que, y estoy generalizando, yo sé que el mensaje es para los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Para nuestra iglesia, pero cómo hay a veces familias, a veces parte de la familia, a veces solteros o solteras, vienen a la iglesia, vienen sin una Biblia. Queremos creer, queremos pensar, no tiene una Biblia. Queremos pensar que están ahorrando para comprarse una Biblia. Pero a veces es, y dando el beneficio de la duda, pero qué triste, hermanos, llamados, es ver llegar a un cristiano, una cristiana sin la palabra de Dios a la iglesia. Ahora, por allí no salga, pero es que la traigo en el teléfono, en el celular. Mira hasta dónde vamos llegando. Y le voy a decir algo, está bien que la tengas en tu celular. Ese es un punto a favor, por lo menos no eres tan ignorante, ¿verdad? Y por lo menos, si has bajado de 20, 25 o 30 aplicaciones, por lo menos tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Está bien para ti, pero sabes que no es igual traer la Biblia a la iglesia que traer la Biblia en el teléfono. No es igual, no se siente igual. Sí la traes en el triste teléfono, ¿verdad? Pero sabe que no es igual que traer el libro, la Biblia, ese libro a veces porque nos avergüenza, a veces por justificar que la tenemos en el teléfono. Pero ¿sabe qué? Debemos siempre tener la palabra de Dios. Yo lo digo humildemente, mi Biblia, la Biblia más vieja de todas las Biblias que tengo, y de ver, hermano, lo estoy diciendo con un buen espíritu, no lo estoy diciendo para gloriarme, Dios me guarde de eso, ¿verdad? Y tengo mi Biblia, y la Biblia más que tengo es esta que tengo aquí. Por más que quiera a veces buscar una Biblia de letra grande o letra gigante, como las necesito, uso esta ya por la costumbre. Y esta es mi Biblia favorita.
esta es la que leo, aunque tengo que ponerme los lentes. Letra grande o gigante, pues no veo, es la letra más grande, no uso los lentes, pero aquí tengo que usar los lentes. Pero ¿sabe qué? Tengo otras Biblias de estudio, obviamente, la Biblia que leo, pero también tengo una Biblia en mi carro. Y no solamente cargo una Biblia en el carro, cargo también mi Nuevo Testamento en el carro, ¿verdad? Y hermanos, traiga consigo la Biblia. No es malo que usted cargue en su cartera, hermana, esas carteras que carga de todo ahí, ¿verdad? Parecen una caja de herramientas, ¿verdad? No es malo que usted cargue su Nuevo Testamento o su Biblia en su cartera. Ahora hay Biblias, antes habían Biblias estándares, habían 2, 3 diseños solamente y eran las Biblias que había, pero ahora hay un sinfín de verdad, de estilos, no digo de otras Biblias, de otras versiones, ¿verdad? Pues la versión que usamos aquí es la versión Reina Valera 1960 y punto, más nada, ¿verdad? Pero hay otros tipos de Biblias tipo Wallet, tipo Agenda, ¿verdad? Igual Reina Valera también de 1960 y todas esas cosas. Y claro que usted la puede cargar en la cartera. Tal vez los varones no son tan acostumbrados, ¿verdad? Porque no cargan, bueno, en otros países le dicen cartera, pues a la cartera de mujer, en otros países la cartera que nosotros decimos que es cartera de hombre, es la billetera, que es la que cargamos acá atrás en el bolsillo. Todo lo que necesitamos cargar debe estar aquí en la cartera. Bueno, otro punto, pero hermano, traiga consigo la Biblia. Qué tristeza, ¿verdad? Ver entrar a alguien y ahora, y no es que estamos juzgando y estamos cuestionando, ¿verdad? A lo mejor se le puede perder, a lo mejor si yo la dejó en un mal lugar o se le perdió, se la robaron, a lo mejor se le cayó y se mojó, tantas cosas, ¿verdad? Pensando en la duda o en la presunción de inocencia de la persona, del hermano, de la hermana. Pero no se siente uno bien como siervo de Dios. Y a veces decimos, hermano, ¿qué pasó con la Biblia? Y nos dan miles de justificaciones. A veces especialmente cuando son hermanos recién convertidos. Pero un hermano que ya es una hermana en la iglesia, ya es tiempo de tener la Biblia. Traiga la Biblia a la iglesia. No tiene por qué dejarla usted allá en la casa, que de por sí la anda dejando tirada por donde sea. No, siempre téngala en su mismo lugar, al lado de su cama, en una mesita de noche o en su oficina donde usted tiene un tiempo con Dios. Pero traiga la Biblia. Enseñe a sus hijos a traer la Biblia a la iglesia. Que ellos traigan la Biblia, que sepan que voy a la casa de Dios. Y en la casa de Dios la palabra de Dios va a ser enseñada y predicada. Y por eso es importante, ¿verdad?, dar un ejemplo también nosotros como padres. El esposo, la esposa, antes de salir de la casa, llevan todos su Biblia. Todos llevan su Biblia. No, yo voy a leer la Biblia con hermano porque él me la compartió. No, su Biblia. No, que mi hermana ella su Biblia. Esposa, ¿dónde está su Biblia? Porque va a la iglesia sin Biblia. O el esposo, que verdad que la esposa le diga, oye, no es que nosotros vamos a sentar juntos y nosotros vamos lleve su Biblia. No sea sinvergüenza, hombre, mujer. Cada uno debe llevar su Biblia. Cada miembro de la familia debe llevar su Biblia. Caramba. No se siente bien uno como siervo de Dios cuando ve que llegan. Cuando íbamos a la escuela no dejaban por las investigaciones, ¿verdad? Siempre estábamos al tanto de llevar los libros que eran necesarios. Si era clase de inglés, llevábamos el libro de inglés. Si era clase de ciencia, llevábamos el libro de ciencia, ¿verdad? De acuerdo al horario que teníamos. Y teníamos que llevarlo porque si no, pues imagínense, era una mala nota. ¿Sabe qué es una mala nota? No traer Biblia a la iglesia. No llevar la Biblia cuando hay conferencias, cuando hay actividades, cuando hay compañerismo, donde también en la mayor parte de la porque vas a jugar, porque vas a estar en tiempo de compañerismo. ¿No llevas la Biblia? Lleva la Biblia siempre. Da testimonio de eso. ¿Qué más? 2 cosas más. Salmo 119, el verso 9. Salmo 119, el verso 9. Por favor, en sus Biblias. Ya terminando, ¿verdad? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios son fieles. Salmo 119, el verso número 9 dice así: ¿con qué dice? Con guardar su palabra. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que ayuda mucho al cristiano en cuanto a las tentaciones, en cuanto a las pruebas, es
que una vez nosotros hayamos aprendido a guardar, que las cosas que leemos, que las cosas que escudriñamos, que las cosas que estudiamos, ¿verdad?, podamos guardarla en el corazón. Y que no solamente esté en el corazón. Ahora, hermano, te voy a ser sincero, si están en el corazón, están en la mente. Pero a veces hay mucha Biblia en la mente, pero no hay mucha Biblia en el corazón. Y cuando habla de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, se refiere a lo que aprendemos. Que no se nos olvide lo que aprendemos, que lo guardemos en nuestro corazón, que consideremos. Y muchas veces llegamos a la iglesia, escuchamos eso por un oído y nos sale por otro oído. Y nos vamos como vinimos, nos vamos vacíos, ¿verdad? Y eso habla de una relación fría con Dios, realmente fría. ¿Ok? Entonces debemos considerar, hermanos, guardar la palabra de Dios en el corazón. ¿Por qué? Va a librar de mucho. Porque eso nos va a librar de muchas tentaciones. Porque eso nos va a ayudar cuando tenemos esas batallas espirituales, ¿verdad? Porque está guardada en el corazón, en el depósito del corazón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no debe ser ignorada. La palabra de Dios, Dios nos ha dado su palabra fielmente, Él ha cumplido, pero somos nosotros los que a veces no cumplimos, ni siquiera guardándola en el corazón. Por eso el pueblo de Israel, usted puede leer la historia del pueblo de Israel en la clase de... ¿Sabe por qué? Porque no guardaron la palabra de Dios en su corazón. Cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón, primero usted va a honrar a Dios. Dios le va a dar un fijo para Él. Eso sucede cuando usted guarda su palabra en el corazón. Cuando vienen esos ataques de Satanás, identifica eso. No. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está en su corazón. Porque usted un día escuchó, porque usted ha escuchado mensajes, porque usted ha escuchado enseñanzas. Usted ha aprendido y usted ha agarrado ese mensaje predicado, enseñado, ¿verdad? Usted lo ha agarrado y usted lo guardó en su corazón. Y ahora usted puede librarse, ¿verdad?, de esas tentaciones, de esos ataques de Satanás, porque la palabra de Dios usted un día decidió guardarla en el corazón. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? Las cosas no son iguales. Aquel o aquella que no guarda la palabra de Dios en su corazón va a tener problemas. Se va a percibir las decisiones de su vida. Y yo sé que cada quien decide, ¿verdad? Y todas esas cosas. Yo entiendo todo eso, pero no es igual que si guarda la palabra de Dios en su corazón. Y por eso hay muchos problemas. Por eso la palabra de Dios es usada en hospitales, correccionales, cárceles, porque esos policías, porque esos directores de las cárceles, toda esa gente que está encargada de esas cosas, ¿verdad?, que debe ser guardada la palabra de Dios en el corazón de la persona. Entonces, jovencito, niño, hermano adulto, hermana adulta, guarda la palabra de Dios en tu corazón, ¿verdad? Que te van a librar de muchas cosas. Vas a tomar decisiones más sabias, ¿verdad? Te vas a buscar la voluntad de Dios en tu vida cuando aprendes las cosas de la palabra de Dios en tu corazón. Y último, hermanos, Salmo 119, aquí mismo, pase un par de páginas y busque el verso 97. 19:97, usted puede ver todo. 119 habla de la palabra de Dios y todo lo que es la palabra de Dios, y es impresionante. Ahí está todo. La cosa es que no leemos. Dice la palabra de Dios en el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. ¿Sabe qué? Medite. No ignore la palabra de Dios. Léala, estúdiala, téngala consigo siempre, guárdala en su corazón, pero también medítela. Dice allí, todo el día ella es mi meditación. El salmista aquí, ¿verdad?, hablando acerca de la ley de Dios dada a Moisés y unos libros que ya habían sido escritos, está diciendo, yo medito en ella, todo el día medito yo en la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas veces meditamos al día en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces meditamos? Piense eso, analícelo, piénselo, tómese un par de segundos y analice. ¿Cuánto tiempo meditamos en la palabra de Dios? Ahora, ¿qué vas a meditar en la palabra de Dios si no la has leído? Si no la has estudiado, si ni siquiera está la Biblia en tu casa. La que es tu Biblia, tú ni siquiera sabes dónde está.
Entonces, ¿cómo vas a meditar si no la lees? ¿Cómo vas a meditar en algo que no está presente en tu vida? ¿Cómo vas a meditar en algo en tu corazón? Entonces, hermano, te das cuenta lo importante que es no ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son fieles, sus mandamientos son fieles. La palabra de Dios es fiel, Dios ha cumplido, pero somos nosotros los que muchas veces no cumplimos, especialmente cuando no la meditamos. Tú lees la palabra de Dios en la mañana, la estudias, la lees, un tiempo conociendo a Dios a través de su palabra, porque la manera que conocemos a Dios, ese Dios grande y poderoso del cual todos nosotros hablamos, lo conocemos a través de la lectura de la palabra de Dios. El único autor que cuando leemos este libro está presente es Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña y escudriña todas las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué vas tú a meditar si tú ni siquiera la lees? Si tú ni siquiera dedicas un tiempo para leerla. ¿En qué meditas? ¿En qué meditas? ¿Cuántos tiempos al día meditas en las cosas de Dios? En lo que has leído, en lo que tú sabes que cuando lo leíste Dios te habló. Y a veces, y hermano, es así, cada vez que leemos la palabra de Dios, que la estudiamos, que la leemos y la guardamos en el corazón, vamos a ocuparnos en gran parte del día de meditar, de pensar, de analizar en lo que hemos leído. Y qué bendición es cuando eso sucede en la vida. Y debe darle gracias a Dios. Su esposo habla de eso en el día, ¿verdad? Cuando compartimos con los hijos, oye, y en la tarde, en la noche, ¿sabe que lo que leí en la mañana fue bendición? ¿Sabe por qué? Porque la estudió, porque la leyó, porque la tenía guardada en su corazón, porque quedó allí y por eso. Y eso pasa a ser bendición al creyente, pasa a ser de edificación en la persona creyente. Y gloria a Dios, vamos creciendo, vamos madurando. Y a la mañana siguiente, ¿verdad? Estamos ahí esperando que, aunque el tiempo pasa muy rápido ahora, ¿verdad? Sabemos, estamos esperando que llegue el día para otra vez leer, guardar la palabra de Dios y meditar en algo más. Hermanos, qué bendición es la palabra de Dios. No la ignores, no la ignores. Usted ignora la palabra de Dios y como le dijimos el domingo allá en Deuteronomio, ¿verdad? Aquellos que son capaces de obedecer a los mandamientos de Dios, dice, va a ser para bendición. Pero aquellos que la rechazan, aquellos que la ignoran, aquellos que no quieren saber nada de las cosas de Dios, dice que va a ser para, sí. Si no es bendición, ¿qué es? Maldición. Entonces, hermano querido, hermana querida, quise compartir una breve enseñanza. Espero que haya sido bendición. Y no ignore la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son fieles. Así que léela, estúdiala, tráela consigo a la iglesia. No importa que esté viejita, ahorra para... ¿verdad? Pero, ¿sabes? Tráela contigo, guárdala en tu corazón, lo que lees, aplícala en tu vida. Y otra cosa, medítala. Medita en las maravillas de Dios, en las maravillas de su ley, en lo maravilloso que es su vida. Y vas a ser un cristiano que ha aprendido a no ignorar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, Santo, por este momento, gracias por esta noche. Ayúdame a mí, Dios, como siervo de Dios, a no olvidar, Señor, a no ignorar la palabra de Dios, Señor. Que nunca tal acontezca así conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Bendice. Que ellos no ignoren, Dios, que ellos no ignoren la palabra de Dios en sus vidas, Padre. Ahí está la bendición. Cuando la palabra de Dios es considerada y es guardada en el corazón, hay bendición en cada hogar. Guíanos, oh Dios, y ayúdanos. Y aquellos, Señor, que han ignorado, dale la oportunidad, Dios. Dale una oportunidad más. En tu misericordia y en tu gracia, Dios, de que ellos regresen a lo que ellos antes hacían. Leer, estudiar, escudriñar, guardar tu palabra, Dios, en sus corazones. Bendice cada familia, Dios, que está viendo esta enseñanza, Dios, en esta noche. Te amamos en el nombre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor, les extraño a muchos de ustedes, como dije en el video anterior, que no he podido ver, pero orando, hermanos, por ustedes, orando por sus familias, orando cada día por ellos, recordándoles cuando manejo y cuando ando haciendo mandados, recordando a muchos de ustedes, y al mismo tiempo orando ahí en mis pensamientos. Hermano, que Dios les bendiga y
y que este mensaje sea de bendición para ustedes. No ignores la palabra de Dios, porque sus mandamientos son fieles. Dios te ama y tu pastor también. Que Dios te bendiga.